Hola, buenas noches, bienvenidos a todos a nuestro primer ciclo de conversatorio de la A a la Z en Bolivia en tiempos de cuarentena. Esta segunda parte del concurso que habíamos lanzado como Sociedad Científica de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, en la que hemos tenido un caudal muy interesante de participantes. Hemos tenido alrededor de 30 trabajos que se han presentado en tres diferentes categorías, que ha sido, la verdad, para nosotros un gusto poder tenerlas, poder recibirlas y calificarlas y ver que hay realmente tanto interés por parte de los estudiantes y de los profesores de las universidades de poder comentar este tema que nosotros habíamos elegido, que nos parece muy importante: la construcción del sujeto democrático. La construcción del sujeto democrático en un contexto realmente muy particular, ¿no? Los conflictos de octubre-noviembre del año pasado han marcado verdaderamente nuestra ciudadanía, han marcado a nosotros como personas, como colectivos, como bolivianos, y es importante pensar cómo nos reconstruimos a partir de entonces. Después, sorpresivamente, y en medio de un gobierno de transición, viene la situación de la pandemia, de la enfermedad del virus COVID-19, y es muy complicado porque eh, azota económicamente y socialmente sobre la crisis que ya teníamos a nuestra sociedad. Y nosotros vemos como un elemento realmente fundamental reflexionar muchas de las dimensiones y de las aristas que va generando este conflicto en nosotros como sociedad. Y no solamente desde el contexto actual, sino desde un contexto que viene de mucho tiempo. ¿Cómo construimos la democracia? Una gran pregunta para los bolivianos. ¿Qué elementos queremos que tenga esa democracia y que responda a la realidad que vivimos? Sean todos bienvenidos, yo soy Bernardo Pacheco. Vamos a empezar este ciclo de toda la semana, 5 días comentando este tema con todos los ganadores del concurso, que los hemos dividido en 5 temas. El día de hoy vamos a tocar el tema de la cuarentena como privilegio o como exclusión. Hemos querido reflexionar porque sale mucho esa voz, esa cuestionante, decir, a ver, ¿cómo viven los diferentes sectores la cuarentena? Y hay muchas perspectivas que es necesario ver. Y hoy hemos tenido el trabajo de dos personas, de dos alumnos muy interesantes. El primero, Huáscar Pierola, que nos va a ofrecer y nos ha ofrecido una crónica muy linda que se llama Entre Horas, que la vamos a comentar enseguida. Y tenemos a Rodrigo Valdivia, que nos ha hecho una crónica audiovisual, también mostrando la realidad palpable de un sector muy interesante de la zona sur de Cochabamba. Ambos han retratado muy bien un tema que nosotros creemos que hay que hablarlo ampliamente. También tenemos esta noche a Tatiana Fernández. Vamos a presentarla después cuando le toque su intervención. Y también tenemos a Salim Martínez, que es miembro de la Sociedad Científica de Ciencias Políticas. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con Huáscar Pierola, con su crónica Entre Horas. Me voy a permitir leer un fragmento de la crónica para que ustedes puedan apreciar un poco de lo que él ha escrito. Después, de todas formas, vamos a estar distribuyendo digitalmente y de manera impresa un libro con todas las crónicas, con todo el trabajo que han realizado los ganadores del concurso, y para que esté al alcance de todos y para que ustedes lo tengan y puedan leerlos de manera completa. Pero bueno, les menciono el fragmento, ¿no? Eh, la crónica Entre Horas, vale la pena decir, que cuenta un caso real de una situación en la que los jóvenes atienden a sus padres que están enfermos de COVID-19. Dice: 8 de la noche, miércoles. Unas farmacias de la zona, abarrotadas de gente, han decidido pegar una lista de medicamentos agotados hasta nuevo aviso. Dice: medicamentos agotados: acitromicina, ibuprofeno, dexametasona, paracetamol, aspirina, omeprazol, Flimet, claritromicina, antigripal, ivermectina. Conseguir algunas pastillas de acitromicina es una de las tareas más difíciles. Los precios oscilan entre 13 y 30 bolivianos por pastilla. Después, dependiendo el día y la hora, es fácil encontrar en algunas farmacias ibuprofeno, omeprazol, aspirina, paracetamol y cada uno de los medicamentos del tratamiento oficial COVID-19. Quizás lo más difícil es juntar el dinero
caminar y hacer cola en varias farmacias, trabajar, caminar, esperar, caminar. Todo con el fin de juntar 20, 30, 40 pastillas que te duran una semana, unos días, unas horas. 8 de la noche, miércoles. La cola es larga. Ya van 6 farmacias y aún no encontramos las ampollas de dexametasona que necesitamos. Delante de nosotros, algunas personas conversan. No hay nada siempre, da rabia. Hazlo tomar matico con jengibre, limón y miel. 2 hojitas de matico en una taza de té hacen abrir la garganta, vas a ver. Es eso, hazlo tomar caliente. Ivermectina natural tiene pues, o quina, si no sabes mascar. Ya le he dado y nada siempre. Dióxido de cloro me han dicho que se hace hacer bien. ¿Qué será, no? Masistas y añistas pelean en las noticias. La COB anuncia movilizaciones. Los maestros están en estado de emergencia. El CEDES ya no sabe qué hacer con tantas llamadas, con tantos pacientes. Se rumorea que ya no hay pruebas. El alcalde de La Paz sugiere ir a cuarentena rígida. Afirma que la escalada de contagios en La Paz es alarmante. Sostiene que no podemos seguir así, que es un atentado contra la salud. Usted y yo nos preguntamos, mientras esperamos en la cola, ¿qué hubiera pasado si nuestras autoridades hubieran llevado a cabo ese gran rastrillaje hace algunas semanas? Quizás Ma y Pa hubieran seguido un tratamiento adecuado desde el inicio. Quizás Ma y Pa estarían bien, es decir, encerrados, pero bien. O quizás todo seguiría igual o hasta peor. Pensamos y no dejamos de escuchar las noticias. No hay fútbol, largas colas para conseguir una garrafa. La Paz alcanza los 14.982 casos confirmados de COVID-19. Se han sumado 364 casos más. Nuestras autoridades están al margen de nosotros. No comprenden ni comprenderán nuestras necesidades porque apenas tosen o apenas les duele la cabeza. Ya tienen varios médicos cuidando de ellos. Ellos no necesitan esperar más de una semana para saber si padecen COVID-19. A ellos el CEDES no les cuelga el teléfono o les dice que se consigan las pastillas como puedan, que busquen oxígeno o que hagan cola. Ellos están cómodos lejos de nosotros, hablando en la tele, peleándose por saber quién es el simpático con las necesidades del pueblo. Ellos no quieren saber de nosotros, quieren que esperemos, que recemos, que vayamos a votar o que rechacemos las elecciones. Quieren que marchemos o que nos quedemos en casa. Al hambre, a veces a veces satanizando al otro, odiando al otro, que justo ahora está saliendo a trabajar porque no le queda de otra, porque también tiene hambre y está enfermo. Hasta ahí un fragmento de Huáscar. Bienvenido, Huáscar. Él es alumno de la Universidad Mayor de San Andrés, que nos ha ofrecido esta crónica y ha sacado el segundo lugar para crónica escrita. Huáscar, unos 7, 8 minutos para que puedas contarnos qué has querido transmitir, de dónde viene esta crónica, qué es lo que quieres reflejar con este trabajo que has hecho. Hola Bernardo, hola Luis, hola Rodrigo, hola Tatiana y hola a todos los que y todas las que nos están viendo ahora mismo. Y bueno, ¿no? Yo soy Huáscar, yo he escrito entre horas y que, a ver, bueno, de entrada creo que es necesario un poco aclarar que yo mismo, ¿no? Ahora que estoy hablando de un texto que he escrito, se me hace muy difícil a mí, como individuo, no sé qué he escrito, decir qué es lo que he escrito, ¿no? En el sentido de que todavía tal vez no he logrado comprender en su totalidad, ¿no? Lo que he escrito, sino que más bien creo que yo me sentiría muchísimo más cómodo hablando en torno a lo que me gustaría haber escrito, ¿no? En el sentido de que había varias ideas, ¿no? En el contexto que como que era un contexto muy, muy complejo, ¿no? Con un montón de temáticas que estaban ahí como que en el aire, ¿no? Y que eran las que yo podía ver, leer y apreciar, ¿no? Ya sea en las noticias, ya sea en algún libro que salía, ¿no? Publicado recientemente, no sé. Y me parecía que era un contexto, o creo que sigue siendo un contexto muy complejo, ¿no? Y es a partir, digamos, de ese contexto que yo he intentado un poco reflejar ciertas ideas o concentrarme en ciertas temáticas, ¿no? A partir de la historia concreta de una familia, ¿no? Que padece COVID y
pero, o sea, no quedándome tan solo, digamos, en la enfermedad, ¿no? Como tal vez, no sé, como desesperación, como padecimiento, como tristeza, no sé, ¿no? Sino que también, ¿no? Atravesar la historia por otras cosas, ¿no? Que me parecían súper importantes también hablarlas, ¿no? Porque creo yo que, si bien, ¿no? O sea, alguien puede llegar a estar, digamos, en una situación parecida, no deja, digamos, o no se convierte en un sujeto aislado, ¿no? Y yo notaba, digamos, como la familia en sí misma, ¿no? Se veía atravesada por otras temáticas, ¿no? De las cuales voy a hablar yo creo un poco más adelante, ¿no? Pero, a ver, era eso un poco más o menos la aclaración que me gustaba hacer, ¿no? Que intento hacer ahora, ¿no? Que he intentado yo, o qué me gustaría que refleje mi texto, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Yo he intentado agarrar ciertas temáticas, ¿no? Y, a ver, una de ellas, digamos, sería, por ejemplo, el rol contemplativo de lo político, ¿no? En el sentido de que eh, cómo, digamos, la, la familia en concreto, ¿no? De la cual narro, tiene cierto rol como que contemplativo, ¿no? Y la persona que narra la crónica, ¿no? Los personajes que están ahí, tienen un rol así súper contemplativo, ¿no? Y no tanto que pasen a la acción, ¿no? En el sentido de que no van a marchar, no, no entran en bloqueo o huelga de hambre, ¿no? Sino que más bien eh, sienten molestia tal vez, ¿no? Se sienten insatisfechos, pero un poco al margen, ¿no? Y yo intento problematizar esa idea, ¿no? A lo largo de la crónica un poco, y lo hago de diferentes formas, ¿no? O intento, ¿no? Me gustaría que sea de diferentes formas, ¿no? Y otra de las cosas que intento narrar es un poco la desesperación de estar enfermo, ¿no? Que es algo que creo es recurrente, que he intentado igual reflejar en la crónica, ¿no? Que es un poco hablar de la enfermedad, ¿no? Y en concreto del COVID, porque me parece que cada enfermedad también es un poco, tiene sus diferencias y sus contrastes, ¿no? Y en ese sentido un poco he intentado hablar de la pandemia, ¿no? Otro tema que he intentado meter, ¿no? Y que espero también ustedes puedan discernirlo cuando lo lean, ¿no? Es un poco ver, o sea, pero esto más como fondo, ¿no? Porque como les decía, ¿no? Lo central era la historia, ¿no? Pero como fondo haber intentado un poco hablar o opinar también del colapso del sistema de salud, ¿no? Y a partir de ese colapso, de las medidas alternativas que las personas, mm, no sé, de diferentes lugares, ¿no? Contextos, toman, ¿no? O a las cuales recurren, ¿no? Como sujetos. Y esto lo he intentado hacer a partir de no o sea, yo sí he intentado ser muy crítico, ¿no? Con el sistema de salud tal y cual lo tenemos ahora, ¿no? Pero no he intentado o sea, no he intentado presentar como que juicios de valor en torno a las opiniones que pongo ahí, ¿no? De otras personas que capaz no opinan, como la familia protagonista que de la crónica, ¿no? Sino que más bien me he intentado un poco, o me he limitado, creo yo, ¿no? Un poco a describir, ¿no? Cuáles eran sus opiniones sin, como decía en el fragmento que leía ahora Bernardo, satanizar, ¿no? Al otro. No sé en qué medida lo habré logrado, ¿no? Pero esa ha sido un poco mi intención, ¿no? Contrastar la opinión de diferentes voces, ¿no? Y de diferentes contextos, obviamente, ¿no? Y otro tema del cual he intentado hablar a lo largo de la crónica, ha sido un poco ver esta cuestión de la legalidad y los límites, ¿no? Que tiene esta en la vida cotidiana, ¿no? Y esto lo hago, creo yo, de diferentes formas, porque la crónica, ¿no? Si recordamos el contexto en el cual la he escrito, ¿no? En teoría, digamos, solo era permitido caminar creo, de 6 de la mañana a 6 o 5 de la tarde, no recuerdo bien ahorita, ¿no? Y, digamos, mi crónica no se sitúa en esas horas, ¿no? Sino que más bien narro, ¿no? Como en el fragmento que leías, es a las 8 de la noche, ¿no? Y hay varias escenas o fragmentos de la crónica en los cuales narro así, ¿no? Es cómo la gente camina a esas horas, ¿no? Cómo se vende, o sea, cómo sobreviven, ¿no? Y cómo se trabaja todavía, ¿no? Y cómo incluso, ¿no? La policía, no sé, o los que estarían, ¿no? Supuestamente o en teoría a cargo, ¿no? Del control, se adecúan, ¿no? A ese orden que en teoría, digamos,
es ilegal, ¿no? De manera oficial, pero que es legítimo, ¿no? Para muchos, ¿no? Y he intentado un poco hablar, problematizar eso, ¿no? Y no viéndolo desde lo como que está mal, ¿no? Que hagan eso, sino que más bien como algo más, ¿no? Como algo más que ocurre, ¿no? Que pasa y que es propio, o que ha sido propio, ¿no? Del contexto en el cual se narra la crónica. Y después, a ver, otra cosa que he intentado problematizar, creo yo, y creo que esto tal vez un poco de manera más abstracta, ¿no? Eh, y que tal vez, digamos, no lo he puesto de manera tan directa como las anteriores temáticas, es un poco ver justamente sí lo que el tema de este evento, ¿no? Que es la cuarentena como privilegio o exclusión, ¿no? Yo he intentado un poco problematizar, pero no eh, mm, victimizándome, digamos, o no victimizando lo que he escrito, ¿no? Sino, y tampoco, digamos, criticando en exceso, ¿no? Todo, sino que más bien viendo o intentando, ¿no? Ver un poco todas las aristas que tiene, o todas las características, ¿no? Todas las facetas, tal vez, digamos, que puede llegar a tener un contexto como al que ha sido de cuarentena, ¿no? No sé, digamos, si lo he logrado a cabalidad, ¿no? Pero más o menos he intentado eso, ¿no? Ver un poco que sí hay, ¿no? Hay situaciones concretas de privilegio y hay situaciones también de exclusión que no son negativas, ¿no? Sino que más bien responden a condiciones concretas de la realidad, ¿no? Y a, y a contextos específicos, ¿no? De familias, de personas, ¿no? Y que no he intentado, digamos, juzgar, ¿no? Tanto, o eso ha sido mi intención, ¿no? Cuando he escrito la crónica. Y más o menos esas han sido las temáticas que yo he intentado, de las cuales yo me he intentado agarrar, ¿no? Y no sé, no sé qué más se me ocurriría decir. A ver, algo más así como que ya para cerrar, creo, es que si bien no he intentado narrar esta historia concreta de la vida cotidiana, y la he intentado atravesar de varias temáticas y problemáticas, yo, digamos, creo también que, o estoy también consciente que todavía no me ha faltado, creo que el lugar que asume la crónica también es concreto, ¿no? En el sentido de que no es, o sea, todas las escenas, si bien pongo, ¿no? Situaciones como las que decía, ¿no? De personas que trabajan porque se ven obligadas, ¿no? Tal vez, o de que no tienen seguro y acuden al dióxido de cloro, ¿no? Que he tenido varios familiares que tal vez también han hecho eso, ¿no? O a la medicina tradicional, ¿no? No he podido tal vez entrar más a fondo en eso, ¿no? En problematizar esas cuestiones que no son tan eh, propias, digamos, de la familia, ¿no? Como que, porque la familia en concreto de la cual yo narro es una familia que no recurre a esos, ¿no? A esos métodos alternativos, que no sale a trabajar, ¿no? Que no, mm, que no es, digamos, que no está en ese margen, ¿no? Pero que sí se relaciona, ¿no? Con ello. Y bueno, es eso más o menos, creo yo, de lo que he intentado plasmar en mi crónica, ¿no? Espero se entienda, espero que cuando lo lean les guste, ¿no? Eh, y gracias, ¿no? Creo que ya estoy ahí en el tiempo, así que yo llegaría ahí y luego comentamos tal vez más a detalle, ¿no? Muchísimas gracias, Huáscar, por tus apreciaciones realmente muy valiosas, muy interesantes. Seguramente vamos a tener el espacio más adelante de seguir comentando. Ahora quiero presentarles a Rodrigo Valdivia. Él es alumno de la Universidad Mayor de San Simón, que nos ha elaborado una crónica audiovisual muy interesante, muy valiosa, sobre todo rescatarla por la sencillez, pero la originalidad, la genuidad del trabajo presentado por él. Entonces, sin decir mucho más, voy a pasar a presentarles una porción de la crónica a continuación para que ustedes la vean. Vamos a ver 3 minutos y después igual unos 5 minutos, 6 minutos del comentario de Rubén sobre su trabajo. Eh, si me dejan un segundo.
El día de hoy te invito a ver junto conmigo las elecciones entre la transición y la pandemia, qué retos enfrentamos y cómo podremos superarlos. Primero veremos la opinión pública sobre las elecciones, sobre qué opina sobre la nueva presidencia de transición. ¿Usted qué opina sobre la nueva presidenta? ¿Cree que está en lo correcto o cree que está llevando demasiada acusación al país? No, yo pienso hasta el momento que está bien porque de algo sus bonos nos han salvado para la economía, ¿no? Porque como no hay venta, entonces de algo nos ha ayudado un poco en la comida, pero eso no es suficiente. Yo creo que en las nuevas elecciones que va a haber hay que ver nuevas propuestas, porque no es nomás elegir así. La presidenta actualmente es interina nomás, no puede decir casi nada ella hasta que haya nuevas elecciones, porque todos le juzgan, todos critican, todos quieren hacer lo que quieren hacer. Ya no hay orden, ya no hay disciplina, ya no hay honradez. No sé cómo vamos a ir a este lapso, pero deseo yo para próximas elecciones que todos piensen en Bolivia, en la juventud, que necesita trabajo, y que piensen no solamente en cada uno de ellos. Aún así, después de conocerse que las elecciones no serían el 6 de octubre, debido al aumento de casos de coronavirus en Bolivia, personas afines al movimiento del socialismo salieron a bloquear calles y carreteras para no permitir entrar comida a las ciudades. Y entre todo esto, tú te preguntarás, ¿es posible y viable realizar elecciones en Bolivia en plena pandemia? Bolivia se volvió a fijar fecha de elecciones para el 18 de octubre, fecha en la cual no sabemos si se pospondrá de nuevo, y esta medida fue criticada por muchos y aplaudida por otros. La verdad es que solo nos queda esperar si esta fecha será la definitiva para las elecciones. Bueno, tú también te preguntarás en Bolivia qué problemas enfrentamos y cómo podemos solucionarlos. Bueno, un problema muy conocido y muy conocido a nivel mundial, no solo acá, es el tema de la salud. Un sistema muy frágil de salud que nos dejó el anterior gobierno y tal vez el actual no hace nada para mejorarlo. Es que el sistema de salud, tales hospitales como el Hospital Viedma, la Caja Nacional de Salud, el Hospital Obrero y otros muchos hospitales están al borde del colapso, incluso muchos otros han colapsado. Otro problema que tenemos en Bolivia es el tema de la economía, que está calificada. Desde los problemas que pasaron en octubre de 2019, la economía iba bajando y ahora con la pandemia ha ido bajando mucho más ahora. La economía no ha podido avanzarse en Bolivia y está en picada. Incluso muchos negocios han cesado. Es el caso de la herrería Globos, que tiene que cesar, o la tienda de sopa Almanza, que cesó y está dejando a mucha gente sin empleo. Y el desempleo es un factor muy importante, ya que mucha gente está quedando desempleada en plena cuarentena. Ok, bueno, eso es un fragmento que hemos logrado compilar del trabajo de Rodrigo, eh, que bueno, y después les vamos a dejar el link en el chat para que ustedes lo puedan ver. También estará publicado en la página de YouTube de la Sociedad Científica para que ustedes lo puedan apreciar después. Pero ahora queremos escucharte a ti, Rodrigo. ¿Qué tienes que decirnos sobre este trabajo que has realizado? Bueno, primeramente buenas noches y quisiera felicitar a los estudiantes por el Día del Estudiante, ¿no? Del día de hoy, y a los médicos, ¿no? Que es el Día del Médico el día de hoy. Quisiera que hayan pasado muy bien hoy día y continuar, ¿no? Con lo que es mi trabajo. Quisiera aclarar que mi trabajo primeramente crea reflejar lo que es el tema de la economía y de lo que mucha gente se plantea, ¿no? De que no puede cumplir cuarentena. Mucha gente ve la cuarentena como un privilegio. Claro, gente que tal vez tiene papás asalariados o que tiene padres o familiares que tienen una jubilación asegurada. Para ellos es un privilegio. Claro, pueden pasar más tiempo en familia, pueden estar más entre ellos, ¿no? Pero no es un privilegio para personas con escasos recursos, ¿no? Es el tema de personas que tienen que trabajar día a día. Últimamente he visto los medios televisivos y en los periódicos criticar mucho, ¿no? A la gente que dice que rompe la cuarentena. Pero la verdad es otra, ¿no? La verdad es que hay mucha gente que no puede cumplir la cuarentena porque tiene que llevar un pan de comida a su casa, ¿no? Para sus hijos. Y es un tema muy triste, la verdad. Yo cuando realicé el video, fui a hacer las entrevistas a varias personas, vi a gente sufrir, ¿no? Veo gente que no puede vender sus cosas, que sufre, ¿no? Por llevar comida a sus hijos. Y esta vez se quedan hasta tarde, ¿no? Hay choferes igual que quieren ampliar el horario de atención, ¿no? Porque no pueden vender. Y la verdad es un tema muy triste, la verdad la cuarentena nos ha tomado por sorpresa, yo creo a todos.
Es un tema que nos tomó de repente, ¿no? Nadie pensaba que iba a pasar una pandemia mundial, ¿no? Es algo nuevo para nosotros. Y la pandemia reflejó, ¿no? Lo que muchos decían, que no somos un país preparado, ¿no? Somos un país que no estamos al alcance de otros países para una pandemia, ¿no? Es el tema de la salud. De haber hospitales, hay hospitales, se han construido hospitales. El problema es que no los han equipado correctamente. Es el problema, ¿no? ¿De qué te sirve tener un hospital de tercer, cuarto nivel o segundo nivel si no está equipado correctamente? Es el tema que ha pasado en la cuarentena, ¿no? Dicen que hay hospitales para pacientes con COVID, pero la verdad es que no tienen respiradores, no tenían camillas ni espacio, ¿no? Es el tema del Hospital Viedma o el Hospital de la Caja Nacional de Salud, ¿no? A nivel Bolivia, a lo que pude ver o apreciar, es que estos hospitales no tienen capacidad, ¿no? Para tantos pacientes con COVID. Incluso rechazaban gente, ¿no? Tenían que despachar gente a otros lados, ¿no? A clínicas privadas y otros. Y un tema muy importante igualmente es el tema de la educación, ¿no? Para mí y para muchas personas, yo creo que la educación es un pilar muy importante en la educación, ¿no? En la educación boliviana, la educación es muy importante. Y la verdad es que tengo una estadística que vi en una entrevista de ayer y me tomé la molestia de averiguar, ¿no? Que dice que en Bolivia el 70% de la población tiene un trabajo informal y el 30% tiene un trabajo formal. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% de la población técnicamente se dedica a lo que es a ser comerciante, a vender en la calle, a abrir negocios. La verdad no está mal. El problema es que los profesionales hoy en día solamente equiparamos el 30%, ¿no? Es un tema crítico, es preocupante, ¿no? Que solamente el 30% tenga un trabajo formal, ¿no? Y otra problemática, tema de la universidad, ¿no? Yo creo que la educación no está preparada para la pandemia, nunca lo está preparada. Nos ha faltado comunicación y lo vieron, claramente se vio en la clausura del año escolar, ¿no? Que no se pudo hacer nada. Lamentablemente se tuvo que clausurar el año escolar, dejando sin educación a muchos estudiantes, ¿no? Incluso universidades están viendo la forma de aclimatarse a lo que es el tema virtual, ¿no? Yo creo que la educación ha sido uno de los pilares más afectados, ¿no? En lo que es. Y ahora no sabemos qué va a pasar al año, ¿no? Con los estudiantes que no están pudiendo acabar este año escolar. Yo creo que es preocupante este tema. Y yo creo que deberíamos tomar medidas de lo que es estandarizar la educación, ¿no? Ajustar el modelo de educación, ya que nuestro sistema de educación es muy endeble o es débil, por así decirlo. Y es importante, ¿no? Ya que ministerios de educación y tal vez otros ministerios se preocupan más por hacer política hoy en día. Ustedes mismos pudieron apreciar, ¿no? Que el tema de ministerios, durante la presidencia de transición, los ministerios están cambiando cada vez, ¿no? Durante toda la presidencia de transición han cambiado varios ministros y al final entre ministros no saben qué hacer con el tema de educación, salud ni economía. Estamos en una crisis grave. La verdad no sé si el próximo presidente que vaya a ser elegido vaya a ser el que nos vaya a llevar por el camino correcto, ¿verdad? Solo nos queda esperar si la economía va a poder realzarse, ya que tenemos deudas también con otros países. Y es la triste realidad. Mucha gente está quedando desempleada, va a quedar desempleada. Incluso estudiantes como yo, como mis compañeros que estaban presentes, no van a tener un trabajo a corto plazo, ¿no? Van a tener que esperar un buen tiempo, porque cada día, cada año salimos muchos profesionales de universidades y aún así no nos preparan lo suficiente. Aún así, antes de la cuarentena o antes de la pandemia, no estábamos preparados bien en universidades, ¿no? Hay docentes que la verdad no merecen llamarse docentes, que no nos preparan correctamente, ¿no? En el tema educativo. Hoy en día la educación superior sufre mucho porque hay docentes que la verdad no nos capacitan, no nos dicen la verdad sobre lo que es afuera la vida laboral. Hay pocos docentes que sí nos preparan, muchos que no lo hacen y es muy difícil, ¿no? Para los profesionales salir afuera al mundo laboral donde no hay trabajo o es difícil encontrar, ¿no? Tienes que estudiar dos carreras, hacer un posgrado y así. Es triste la realidad. Yo creo que el tema de la cuarentena nos ha tomado de repente, sí, ha llegado a buen momento para darnos cuenta de que no estamos preparados. Ok, Rodrigo, muchísimas gracias por tu aporte. Realmente yo los invito, les vamos a poner el link del video, Rodrigo, a ver muy bien qué es lo que quiere retratar y cómo lo retrata, ¿no? Que realmente verlo en imágenes o verlo en el texto de Huáscar
todo lo que van proponiendo, todo lo que van diciendo tiene otro contexto, tiene otra realidad. Ahora quiero presentarles a una invitada especial que hemos querido que pueda comentar estas crónicas. Hemos tenido que, lastimosamente, Mónica Machicao ha tenido un tema de salud, por lo que no ha podido estar presente. Le deseamos que se pueda mejorar, que pueda estar bien. Pero gracias a Dios tenemos otra excelente profesional que nos va a acompañar, que es Tatiana Fernández. Ella es comunicadora, profesora de habilidades de comunicación de la Escuela de la Producción y la Competitividad del UCB y co-project manager de la Deutsche Welle Academy para sus proyectos en Bolivia y experta en formación dual. Entonces, bienvenida, Tatiana. Igual te dejo el micrófono unos 6 minutos para que nos puedas comentar qué has visto tú en estas crónicas, qué puedes aumentar o comentar sobre lo que nos dicen Huáscar y Rodrigo. Bien, muchísimas gracias a la sociedad científica. Es un placer haber visto los trabajos de estos jóvenes y creo que es un gran incentivo para todos a que reflexionen, sistematicen sus ideas y las compartan de la manera como lo han hecho Rodrigo y lo ha hecho Huáscar. Creo que es un gran trabajo, un gran logro para ambos. Pues nada, contarles un poco mis impresiones sobre los trabajos. Voy a empezar con Huáscar. Huáscar, el trabajo entre 2 horas es realmente una reflexión muy conmovedora de una situación totalmente real y que seguramente muchos bolivianos han vivido en su momento, en el momento de mayor tensión por la pandemia. Es una experiencia que a mí me ha llegado muy fuerte porque narra en escenas muy vívidas el drama, ¿no?, que se ha vivido en la pandemia, en medio además de una crisis política compleja para el país. Hay una angustia contenida, hay cavilaciones, ¿no?, que brotan en este relato y que además nos fotografían una desgarradora realidad, ¿no? En un fragmento que leía Bernardo, se retrata esto, que tal vez no lo has dicho con estas palabras, pero nos muestra, ¿no?, que hay una diferente posibilidad de acceso a la salud para la ciudadanía, ¿no? Que hay algunos que tienen más posibilidades de acceder y otros que no, y que nos refleja además esta realidad de cientos de familias bolivianas, ¿no?, con hospitales colapsados, carencia de medicamentos, y que esta pandemia lo que nos ha hecho es desnudarnos una realidad del país muy difícil, muy cruel, ¿no? Y que también nos ha mostrado exclusiones, ¿no?, que es justamente lo que tú muestras, decir, pucha, si no tienes un seguro privado o no tienes ciertos recursos, pues estás a tu suerte en una situación tan difícil como ha sido o como es esta pandemia. Entonces, creo que has desnudado con esta crónica una realidad que ha sido latente y es latente para muchos bolivianos en el país, ¿no? Pero a la vez yo creo que nos has mostrado una oportunidad de repensar lo que es verdaderamente importante cuando hablamos de un Estado y sus ciudadanos y cómo se deben relacionar ambos, ¿no?, más allá del discurso político, ¿no? Entonces creo que también nos ha dado otra perspectiva para poder mirar a nuestras autoridades de otra forma, porque definitivamente esta carencia estructural de la salud debería llevarnos a los ciudadanos a ciertas exigencias, ¿no?, ante esta situación que hoy se presenta. Bueno, estamos a las puertas de una elección y que creo que nos obliga a pensar en esto seriamente, ¿no? ¿Qué es lo que realmente queremos como ciudadanos de nuestras autoridades? Y ahí engancho también esta reflexión a lo que Rodrigo nos mostró en este video, que si bien empieza reflexionando sobre las elecciones en medio de la pandemia, o no sé, la pandemia que ha llegado en medio de una transición, que también ha sido un tema bien complejo, nos está mostrando la situación de la crisis económica, estas reflexiones que hace un momento compartía Rodrigo sobre el desempleo y la situación que se presenta para los jóvenes, es definitivamente un tema central para repensar la democracia boliviana.
Eh, Creo que además has planteado dos dilemas éticos bien interesantes en tu reportaje, en tu crónica, cuando nos muestras la economía en la pandemia, nos dices, la gente sale por necesidad o por capricho, ¿no? Y tú puedes retratarnos justamente en este trabajo la necesidad de las personas de poder llevar el alimento a sus hogares, que ha sido el motor que ha empujado para que la gente vuelva a salir a pesar de las restricciones y todo, ¿no? Has mostrado una cotidianidad de la cuarentena, una cotidianidad que, por ejemplo, ha dejado vacíos los mercados, ha subido los precios, ha dejado en silencio las escuelas. Eh, y también, por supuesto, la crisis de salud, ¿no? Con una infraestructura deplorable, algo que han compartido ambas crónicas, ¿no? De retratar esta triste realidad para la población boliviana y que también, pero nos has mostrado algo bien interesante sobre el tema de la educación. Nos has mostrado a una protagonista en tu crónica que a pesar de las dificultades está buscando oportunidades y eso me ha gustado muchísimo porque es buscar siempre el lado, otro ángulo de la realidad, ¿no? Y nos has mostrado, por ejemplo, que hay retos para los profesores, hay retos para los estudiantes y que a pesar de la clausura del año escolar, y a pesar de estas tremendas brechas que existen hoy en día en cuanto a la educación virtual, también hay oportunidades que la gente va identificando desde su cotidianidad, ¿no? Entonces, creo que ambas crónicas nos están retratando a esa Bolivia que está buscando una oportunidad, esa Bolivia que no está inmiscuida en la problemática política, pero que construye su resiliencia ante las dificultades para salir adelante, para encarar de otra manera los desafíos que nos presenta la coyuntura de la pandemia y por supuesto también la coyuntura política, ¿no? Entonces, creo que ambas son reflexiones complejas que nos están mostrando estas situaciones y también nos están retratando que hay oportunidades que todavía tenemos que sortear los bolivianos y que podemos sortear desde una mirada distinta. Gracias Tatiana por tus apreciaciones. Realmente muy interesante, se nota que has podido ver a profundidad el trabajo de los chicos y darte cuenta que han sido cosas muy interesantes. Tenemos a continuación a Luis Salim Martínez, que es miembro de la Sociedad Científica de Ciencias Políticas de la Universidad, él es alumno de la carrera de Ciencias Políticas y también ha participado como jurado por parte de la sociedad científica en el concurso de la A a la Z. Así que él también podrá brindar una imagen más amplia de todo lo que hemos recibido de varios de los trabajos y también poder compartirnos esa experiencia. Entonces, bienvenido Luis Salim, el micrófono es tuyo. Gracias, Bernardo. Y bueno, primero de todo, buenas noches a todos por estar aquí presentes y a Huáscar y a Rodrigo por estar presentando sus respectivos trabajos. La verdad es que han sido cuanto menos bastante interesantes y bueno, también gracias a ti, Tatiana, por analizarlos tan profundamente. Desde mi perspectiva, sí que voy a igual dividirlo para no extenderme mucho y tampoco redundar en lo que ya han analizado los autores y en este caso Tatiana. Algunas puntualizaciones que me han atraído bastante. O sea, desde la primera perspectiva, el trabajo de Huáscar lo he visto como una ventana en la que nos enseña la situación que viven las personas o las personas que tienen algún ser querido o muy cercano, puede ser en esta ocasión, que ha padecido de este virus, ¿no? Es bastante interesante porque, sinceramente, si yo tuviera que definir esta crónica en una palabra, sería sofocante. Es como que te agobia, ¿no? El relato continuo de no poder encontrar los medicamentos para un tratamiento óptimo, ¿no? Tampoco recibir una atención de salud tampoco óptima, ¿no? Y más cuando se tratan de seres tan cercanos a ti como tu padre y tu madre, ¿no? ¿Cuántas personas que nos estarán viendo o nosotros mismos no conocemos
si es que no nos ha pasado a nosotros directamente, a conocidos que bueno, han tenido que padecer este virus o, bueno, lamentablemente han fallecido, ¿no? Yo recuerdo las primeras veces que salían en las noticias, no sé si os acordáis, allá por febrero, marzo, las primeras noticias que salía sobre este virus, que uno lo tomaba como muy externo, ¿no? Esto pasa en China, luego se movió hacia Europa y se seguía viendo como algo externo, ¿no? En sí mismo no se daba la importancia. En tu relato, Huáscar, tocas cuando ya ha llegado el virus completamente aquí, ¿no? Cuando ya estamos todos, o sea, no, de forma insostenible. Yo he podido, también me ha afectado directamente el impacto que ha tenido el virus en España, porque ha sido uno de los países, supongo que sabréis, más afectados. Entonces, la consecuencia principal que tanto se critica es no haberse tomado el virus en un principio en serio, ¿no? Ahora, si nos llegaran de una forma, pudiéramos viajar al pasado y yo qué sé, tu crónica, Huáscar, dársela a nuestros políticos, ¿no? En un febrero, cuando todavía no le dan importancia, yo creo que les hubieras transmitido ese agobio, ¿no? Dices muchas cosas, me gusta porque es un relato continuo, ¿no? En el que vas, eso, nada desesperada, a altas horas, buscando taxis, buscando movilidades, no encuentras, medicamentos agotados, etcétera, etcétera. Pero también veo cómo das, en cierto modo, también ciertas puntualizaciones críticas a nuestros gobiernos actuales, a nuestro gobierno actual y a las diferencias, ¿no?, que puede haber. Hay un fragmento que me gusta mucho y es que escribes: ellos no necesitan esperar más de una semana para ver si padecen COVID. A ellos el SEDES no les cuelga el teléfono, les dice que se consigan las pastillas como puedan, que busquen oxígeno o que hagan cola. Ellos están cómodos lejos de nosotros, hablando en la tele, peleándose por saber quién es el más empático con las necesidades del pueblo. Ellos no quieren saber de nosotros, quieren que esperemos, que recemos, que vayamos a votar o que rechacemos las elecciones. Quieren que marchemos o que nos quedemos en casa, a veces con hambre, a veces satanizando al otro, odiando al otro, que justo ahora está saliendo a trabajar porque no le queda de otra, porque tiene hambre y está enfermo. O sea, me parece brutal porque es que representa, ¿no? ¿Cuántas personas de verdad no se han o sea, no han llegado a un límite buscando, y más hay personas que no han conseguido? Me gusta mucho al final que pones un ejemplo de, bueno, este señor mayor, ¿no?, que ya busca como tomar un poco el aire, el sentir el agobio, el ambiente también de los hospitales. Yo personalmente tengo un padre que trabaja administrando la caja de Petrolera de Salud en Santa Cruz, y también me cuenta relatos parecidos, ¿no? A veces el faltarte la respiración, el no poder ver a tus seres queridos, ¿no? Muchas veces no han podido muchas familias ni despedirse, es bastante triste. Entonces, esos son los puntos que me ha gustado. Yo invito a todos los que nos estén viendo a leer su crónica. Luego, pasando, para no extenderme también en tu crónica audiovisual, Rodrigo, me parece que tú en esta ocasión das una ventana también a las personas, ya no enfermas, pero sí a las que se tienen que ganar la vida, ¿no? Se tienen que ganar la vida de una forma, y más cuando todo se está cerrando, cuando faltan espacios para trabajar correctamente. En tu vídeo, en un momento metes entrevistas, perdón, a una persona que es vendedora, ¿no?, una caserita, que, bueno, le preguntas más o menos cómo le está yendo y ella te dice que, bueno, de alguna forma tienen que ganarse la vida, ¿no? A veces también se ha satanizado mucho a las personas que han tenido que salir a trabajar, como que salen por ignorancia, que salen por gusto, que salen por gana, y realmente a veces tú mismo lo has dicho y ella misma, la señora, te lo dice, tiene hijos que mantener, ¿no?, hijos que están en la universidad, en el colegio. Entonces, a veces creo que hay tantas diferencias sociales, ¿no?, tantas diferencias económicas en este país, que nos cuesta mucho empatizar a veces con las personas que no pueden tener esas oportunidades o esa base económica con respecto a nosotros, ¿no? Lo vemos muy nuestro, nuestra cúpula, y a veces no vemos lo otro, ¿no? Entonces, vamos a lo fácil, a lo querer simplificarlo. Y hay una parte que a mí me gusta mucho, que la comerciante te dice que, bueno, un lema que tiene, que le hace levantarse cada día, ¿no?, que le hace trabajar bien, es que, bueno, aparte porque estaba estudiando, la señora dice: nunca se es mayor para estudiar y ni es tarde tampoco para salir adelante, ¿no? Muchas cosas nos enseñan esto de que de verdad la humildad hay que tenerla más si queremos afrontar verdaderamente este país. Y luego sí que es verdad que también entrevistas una parte, ya para terminar, a una profesora, para que también opine todo esto sobre todo esto del cierre del ciclo escolar, ¿no?, en el que también te dice lamentablemente muchos alumnos tienen que trabajar, ¿no?, tienen que ayudar a sus padres, y muchos han tirado la toalla ya. Entonces, por eso ella, pese a que se esfuerza, ¿no?, porque lleguen sus enseñanzas, para que tengan una buena base, se vuelve muy difícil, ¿no?, porque no somos un país, y eso lo ha recalcado en el vídeo, no somos un país que se pueda comparar a otros, ¿no?, como europeos, otros países europeos que pueden tener una base más sólida. Nosotros nos ha chocado esto y hemos tenido que salir peor en una crisis política en la que vivimos, y esto habéis estado de acuerdo los dos,
priman mucho más los intereses que el trasfondo, ¿no? El análisis. Damos soluciones superficiales y eso es lo que vendemos a las personas, ¿no? Pero no vemos el trasfondo. Y ese trasfondo yo lo he visto gracias a vuestras ventanas. Una ventana a los enfermos y otra una ventana a las personas que padecen los efectos secundarios, ¿no? Entonces, invito a todos a leer. Os agradezco. Yo, como representante de la sociedad científica, como científica que somos, intentamos ver todas las perspectivas, todas, absolutamente todas, porque se trata de eso, de ir al trasfondo, ¿no? No de verlo desde nuestra cúpula, digamos, desde nuestra perspectiva solo. Entonces os agradezco como representante. Yo de verdad creo que daros es la plataforma en sí para que podáis también anunciarlo, para que podáis estar y para que la gente pueda leer. Es un gusto, y igual Bernardo también por organizarlo esto, y de nuevo Tatiana por tu análisis. Espero que no haya sonado muy repetitivo. Gracias Luis Salim. Creo que todas las apreciaciones muy válidas, muy interesantes. Me quedo con, con algunos temas que han ido saliendo, y aquí podemos abrir un poco el debate, el intercambio entre nosotros, ya no tan estructurado, sino que, bueno, a ver quiénes quieren ir diciendo algo sobre los diferentes temas. Huáscar mencionaba en su intervención algo que me llamaba mucho la atención. Decía, hay ciertas condiciones de privilegio o exclusión frente a la cuarentena, ¿no? Lo vamos a tomar como, digamos, decir, bueno, hay gente que puede sobrellevar la cuarentena, hay gente que se le hace más difícil, tal como señalaba también Rodrigo, decir, gente que se siente obligado, como lo que decía Tatiana, que se encuentra enfrentada en ese dilema ético, pero decía Huáscar que esas condiciones de privilegio o exclusión no necesariamente son algo negativo. Es decir, porque a veces decimos el privilegio como algo, digamos, despectivo, o la inclusión o la exclusión como algo realmente lamentable, pero quisiera que podamos ampliar en este tema. Es decir, realmente hay condiciones de privilegio o exclusión que no son algo negativo. ¿Por qué llegarían a ser algo positivo algunas condiciones de privilegio o exclusión? No sé si Huáscar de repente quisieras ampliar un poco, y después no sé si alguno más quisiera poder ampliar un poco sobre este tema. Y a ver, no sé, creo que no, creo que tampoco no me refería tanto a eso, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo con esta cuestión, o sea, no me parece algo bueno, ¿no? Las exclusiones ni el privilegio, ¿no? Me parece que es algo nefasto, ¿no? Una de las cosas más, capaz más feas, ¿no? De la sociedad en la que vivimos, en todas, ¿no? Ya sea la boliviana o, no sé, cualquier otra. Y sí, digamos, lo que yo creo, digamos, que no debería hacerse, ¿no? Y lo que capaz, digamos, hace que una de las cosas que menos me gusta es juzgar, ¿no? A partir del privilegio, la exclusión, ¿no? Como decía ahorita Luis Salim, ¿no? Juzgar la ignorancia, ¿no? Pero juzgar la ignorancia a partir, tal vez, digamos, de argumentos, no sé, más vacíos, ¿no? No tan pensados, y que no comprenden, ¿no? En su totalidad cómo las condiciones de vida, ¿no? Y cómo las trayectorias, no sé, cómo eh, cada una persona, cada familia, cada contexto de cada familia vive, determina en cierta medida cómo va a actuar, ¿no? Y creo yo, digamos que en mi crónica intento hacer un poco eso, ¿no? Evitar juzgar, ¿no? Pero no es que esté como que no lo veo como algo positivo, ¿no? Pero sí intento evitar satanizar al otro, ¿no? Sino que más bien intento ver, digamos, por qué es que el otro actúa así, ¿no? Y intentar comprender de alguna forma, ¿no? Las razones que llevan al otro o a la otra, ¿no? A actuar de determinada forma, ¿no? Sin juzgarla a partir solamente de mi burbuja, no sé, o de mi posición de clase, no sé. Eso más o menos era, creo, lo que quería decir, ¿no? Gracias, Huáscar. Entonces, evidentemente, rescatable decir, creo que la pregunta de decir privilegio o exclusión, como lo diría Huáscar, abre una ventana y es bueno ver esa perspectiva, la no satanización del otro, al no decir, bueno, ya sé que tengas una condición de privilegio o exclusión, no voy a alejar mi mirada de ti,
no voy a construir un muro que nos separe, sino decir, creo que es importante, según lo que dice Oscar, tratar de explorar lo que hay detrás de ese privilegio o esa exclusión, o si es un verdadero privilegio incluso, o si es una verdadera exclusión. Pero Tatiana, ¿qué nos puedes decir tú sobre el tema también? Pues estaba pensando un poco en los trasfondos que mencionaba Luis Salim sobre lo que nos han narrado estas crónicas y definitivamente nos plantea un desafío grande, ¿no? Y es cómo nos vemos como ciudadanos ante el Estado. Es decir, ¿qué le pedimos al Estado? Cotidianamente estábamos metidos en una realidad, Rodrigo nos decía hace un momento, 70% de mercado informal, y todos metidos por ahí haciendo lo suyo, su vida, y de pronto llega la pandemia y nos da de narices con un sistema de salud deplorable, totalmente pobre, y por las circunstancias, un sistema de educación también totalmente colapsado, afectado, deteriorado, y una economía que se tambalea peligrosamente, ¿no? Entonces, tres puntales del desarrollo que están seriamente afectadas en este momento, y cómo nosotros nos vemos ante esta realidad y qué le pedimos al Estado, qué esperamos del Estado. ¿Mm? Eh, ¿Acaso, no sé, yo me planteo y me pregunto, ¿es justo que haya personas que tengan que dejar su vida a la suerte, a las posibilidades que van, que vienen? ¿Es posible dejar a las personas así en una situación de indefensión total? O sea, cuando vemos cómo han encarado otros países y decimos, no, es que imagínate, en Europa tienen un tremendo sistema de salud, ¿no? Las escuelas en Alemania ya prácticamente están volviendo a un sistema de educación semipresencial y nosotros tan ajenos a esta realidad. Entonces, me pregunto esto, ¿no? ¿Cómo nos vemos nosotros y cómo podemos interpelar o cómo se debería interpelar al Estado frente a esta cruel realidad, ¿no? Esas son como algunas reflexiones que me han venido con lo que han planteado ustedes. Gracias Tatiana. Eh, Hay otro elemento, ¿no? O sea, es decir, a mí lo que me va surgiendo a partir de este debate es decir, hay una condición, creo, también de privilegio o exclusión que nos une en cierto punto, y es lo que dice Tatiana, es decir, ¿qué sociedad queremos? Porque la sociedad no es de unos o de otros, no es de los que tienen privilegio o de los que están excluidos, porque también se ha visto que la situación de la pandemia ha arrinconado a muchos a un extremo en el que nos unimos, en la cola de la farmacia, por así decirlo, como lo retratan Huáscar, como lo retrata Rodrigo, de la gente que va a la feria, están todos. O sea, creo que se encuentra todos con necesidades y necesidades muy básicas, que son educación y salud. Creo que en eso se está centrando nuestro debate. Y ahí entra un tema, y Tatiana da en el clavo, y es otro tema que que lo mencionó Rodrigo, y voy a volver a él, decía, hay una Bolivia que no está metida en política. Yo me pregunto si es real decir esto. No es que no es que ya que no sea real, pero le pregunto a Rodrigo, ¿por qué dices o por qué mencionas eso, una Bolivia no metida en política? Bueno, la verdad es que en el tema de política hay mucha gente que sí está metida como gente que no está metida. Es el caso de gente que piensa que por apoyar a un partido va a recibir apoyo. Pero la realidad es otra. La realidad es que tú al apoyar a un partido político, ya sea de derecha o izquierda, el político no le interesa tu vida, no le interesa qué vas a hacer, solamente le interesa tu apoyo. Es la realidad hoy en día, ¿no? Mucha gente piensa que por apoyar a izquierda o derecha va a recibir algún beneficio o algo. Y la verdad es que no, mucha gente apoya a ciegas. La verdad es como que están adoctrinados, ¿no? Por un gobierno, o no sé si el actual o el posterior, ¿no? Yo creo que el tema de política es un tema muy complejo. Incluso ahora, ¿no? Con el tema de elecciones, y estoy viendo que mucha gente sale a hacer campaña, incluso veo candidatos, ¿no? Que salen sin barbijos, haciendo montonera, rompiendo el tema de cuarentena, ¿no? Y es un tema muy triste. Está bien que el pico de la pandemia esté bajando tanto, pero tampoco es para descuidarse, ¿no? No hay que confiarse mucho. Es lo que pasa en muchos países, se están confiando y está rebrotando.
Y está pasando lo mismo en Bolivia. En Bolivia está bajando el pico y piensan que ya con que está bajando el pico de contagios va a desaparecer y están saliendo a las calles como si nada. La anterior vez nomás que pasé por la ciudad, pude apreciar que hay gente que incluso ya juega en canchas de barrio, ¿no? Vi gente jugando en canchas de barrio, en parques, y es como que la gente está ya descuidando, ¿no? Este tema es muy crítico, la verdad que a mi parecer no habría que descuidarse, ¿no? Habría que seguir en cuarentena por lo menos 1 o 2 meses más, ¿no? Pero con el tema de elecciones, para la chacota total, ¿no? Es una chacota lo que está haciendo ahora, haciendo campaña por aquí, por allá, amontonando gente, haciendo caravanas, sin barbijo en muchos casos. Y eso. El tema político es muy complejo para debatirlo ahora. Gracias, gracias Rodrigo. Le traslado un poco esa inquietud también a Luis Salim, tal vez que también tiene una perspectiva un poco más dirigida a lo político, a decir, bueno, evidentemente Rodrigo dice, hay una dimensión que no, en la que no entra la política y que es muy difícil de comentar, pero ¿será verdad que este tema, el privilegio, la exclusión, el vivir la cuarentena o el vivir algún tipo de cuarentena, es verdaderamente un tema no político? O sí es político, porque acá por lo menos se ha visto que está muy, muy politizado, ¿no? La forma parte del discurso de los políticos, a pesar de que en algunos casos, como dice Rodrigo, la campaña política supera esa realidad de cuarentena, supera esa realidad de bioseguridad, porque es evidente, ¿no? El tema de campañas electorales que van más allá. Parece que hace unas semanas simplemente estábamos en el pico y hoy la propaganda política supera un poco esa realidad. ¿Qué dices tú, Luis Salim? Bueno, yo primero, como estudiante de ciencias políticas, para nosotros en general, ¿no? Sí, todo es político. O sea, decía un pensador Aristóteles, o sea, que el ser humano es un animal político por naturaleza, ¿no? Y no entendemos no entendamos la política como algo meramente burocrático. Está allí, son esos políticos, esa burocracia, y eso, no, no, no. O sea, política en nuestra casa, en nuestras familias hay. El tema de resolver conflictos en personas que viven, porque no, las personas no pueden vivir solas, digamos, o sea, eso es algo que nos enseñan desde el principio. El ser humano no es un animal social, por naturaleza, eso también es verdad, en el sentido de que no puede, no hay ser humano que pueda sobrevivir solo, ¿no? Nunca, nunca lo ha habido. Y por eso confluimos en sociedades, ¿no? Y la primera sociedad en la que estamos es la familia. Por ejemplo, en la familia siempre hay conflictos, discusiones, etcétera. El hecho de resolver esos conflictos entre varias personas ya es política. Claro que si nos vamos a una escala mucho más grande, nosotros entendemos la política ya a nivel de presidente, de ministros, ¿no? De toda esa burocracia. Es lo mismo, si os dais cuenta. El mismo paralelismo de la familia se aplica a la sociedad. Somos una gran familia, una familia con choques, una familia con discusiones, ¿no? Y ahí están, o sea, están en cierto modo para resolver. Y aquí Tatiana decía algo y es el Estado, el papel del Estado. El Estado es como un ente que emerge, no como, también lo vemos como muy ajeno. En cierto modo, el Estado es la unidad política en sí mismo, somos nosotros el Estado, ¿no? En este aspecto, o sea, es una mera emanación burocrática de la unidad política ya preexistente, cuando nos unimos, ¿no? Y en este aspecto, a las diferencias sociales, los privilegios de los que mencionabas, Bernardo, esto, por ejemplo, quiero hacer un paralelismo con, bueno, el feminismo, que supongo que se hablará también, si no tengo mal entendido, el jueves, es un tema que es bastante interesante. Cuando, por ejemplo, muchas personas, muchos hombres nacemos, en sí mismo, no es que nadie nos otorgue un privilegio, en un papel que diga vas a tener un privilegio por ser hombre. Es nuestra posición en sí misma implícita que hace que tengamos ese privilegio. Lo mismo exactamente pasa con el económico. Nosotros tenemos la suerte de nacer en una familia o en otra, ¿no? En una familia adinerada o en otra familia que no tiene esa posición. O sea, es una posición implícita. El problema es que, en cierto modo, las diferencias económicas y sociales no son un conflicto en sí mismo, no tienen una esencia conflictiva, ¿no? El problema es cuando no hay unas ciertas, digamos, predisposiciones básicas que pueden tener como educación, como salud, todas las personas de una unidad política. Y ahí es cuando entra el conflicto, ¿no? En nosotros y ellos, el amigo-enemigo, como dirán muchos autores que leemos. Aquí es bastante complejo porque este país ya ha estado polarizado antes de la pandemia, lamentablemente, y eso ha influido mucho. Ya de por sí vivimos en una sociedad que tiene una gran diversidad de diferencias culturales, étnicas, raciales, económicas, de género, muchas diferencias, ¿no? No somos tan unidos. Eso es uno algo que me anoté, y es que dice Huáscar en su crónica, dice, desamarrar ese nudo, esa maraña de posiciones contrapuestas y erróneamente antagónicas es una de las tareas más arduas en Bolivia. Ese país que imagino poblado de pequeños tiranos
y N caudillos fracasados. Ese país que siempre se resume en unos cuantos puntos suspensivos, en algunas exclamaciones, en una frase lacrimosa, bailable, inimaginable. Ese país ausente en borrador, en eterna construcción. Es que eso es lo que nos falta. La unidad política ya está, pero nos falta construir esa unidad, digamos, estatal, ¿no? O sea, nos falta que haya esa conciencia cívica por todas partes. Y aquí me quiero extender con esto de la conciencia cívica. Con educación, en sí mismo, muchos entendemos la educación estrictamente académica, una educación de colegio, una educación universitaria, pero la esencia de la educación es el conjunto de enseñanzas que nos enseñan, y esa es la primera educación que tenemos, es en la familia. Eso lo decía un filósofo, Antonio Escotado, español, decía, por ejemplo, educación es poder robar y no hacerlo, ¿no? Poder tirar cosas al suelo y no hacerlo. O sea, no veamos la educación como algo de que yo hablo de Aristóteles, yo hablo de Smith, yo hablo de muchos filósofos, eso es educación porque he leído. No, eso es una parte de la educación. La verdadera educación, hay otra educación que vale más, y es la educación cívica, que nos une, que nos hace empatizar con la caserita que entrevistaba, por ejemplo, Rodrigo, con la profesora que entrevistaba también. Ese es el problema, que no tenemos esa educación cívica. Y aquí, perdón que lo diga, desde mi perspectiva, por favor, aquí yo no estoy, por si acaso, dando la perspectiva de todos los miembros de la sociedad, pero desde mi perspectiva como Salim, yo creo que esa educación no la tienen ni siquiera los más adinerados de este país, esa educación de empatizar. Eso es lo que nos falta, una educación cívica. Entonces, a eso es lo que me refería. Perdón que me extienda. Gracias, Luis Salim. Evidentemente, o sea, creo que en el fondo del debate y de lo que decía Salim, se encuentra una cualidad de reconocernos verdaderamente, que es un tema que ha salido mucho en el último tiempo, reconocernos como humanos iguales. O sea, esa condición de igualdad que nos puede permitir construir esa ciudadanía, ese civismo, por así decirlo, y que muy lindo se reflejaba en el texto que citabas de Huáscar, ¿no? Que para lograr eso hay que desatar esa maraña. ¿No? O sea, es ese nudo que llevamos como carga como bolivianos, ¿no? Vamos a pasar al último bloque muy cortito. Ruth Julia nos ha puesto una pregunta y dice, ¿no? A los jóvenes, ¿qué se debería exigir a los próximos gobernantes sobre educación y salud? Vamos a ir cortito con Rodrigo y Huáscar, que nos puedan responder en algo muy sencillo a esta pregunta. Rodrigo, pero empezaremos contigo. ¿Qué podríamos exigir a los siguientes gobernantes sobre educación y salud? Que hemos hablado mucho de esto. Bueno, en mi opinión, deberíamos exigir, yo creo, en el tema de educación, debemos exigir que sea más virtualizado, ¿no? Ahora, yo creo que universidades, incluso el Ministerio de Educación, debería hacer convenios con empresas, ¿no? De telefonía, como Tigo, Entel o Viva, tal vez, para el tema del internet, ¿no? Que es muy importante ahora en plena pandemia. O tal vez hacer convenios con plataformas, ¿no? Como Zoom o Meet, ¿no? Deberías exigir ahora eso, ¿no? Que haya convenios en el tema virtual. Y en el tema de salud deberíamos exigir, yo creo, el tema de que los hospitales, ¿no? Estén mejor capacitados, haya mejor profesional, ¿no? Por ejemplo, la Caja Nacional de Salud tiene, tiene poca capacidad, ¿no? Antes de la cuarentena igual era muy lleno y no había personal suficiente, ¿no? Los médicos no alcanzaban a las personas, ¿no? Necesitamos más personal y más capacitación en los hospitales. Ahora voy yo, ¿no? Sí, adelante. Adelante, perdón, Huáscar, adelante, sí. Bueno, esto es algo que no lo he puesto en mi crónica, pero que sí, obviamente, es algo que he pensado y que capaz no me ha dado, digamos, la historia no me ha dado para incluirlo, ¿no? Pero es algo que creo que sí que he reflexionado un poco, ¿no? Bueno, creo que por un lado, digamos, están las soluciones inmediatas, ¿no? En el sentido de que decía Rodrigo, ¿no? Que un poco ver políticas, no sé, que nos permitan viabilizar una educación virtual mejor, digamos, ¿no? Que vuelvan en cierta medida de manera más eficiente el sistema de salud, digamos, pero yo creo que esas son soluciones más inmediatas, ¿no? Que deberían hacerse en el corto plazo, ¿no? Pero, digamos, detrás de eso, digamos, yo lo que le exigiría, ¿no? A los gobernantes, o lo que tal vez, digamos, me animaría, digamos, cual me animaría, ¿no? Yo a construir, es ver un poco algo que se dice, o sea, yo recientemente he estado leyendo hartos libros sobre el indianismo, ¿no? Y creo que plantean cuestiones importantes en el sentido de que uno de los más grandes problemas que tenemos, digamos, capaz como país es la desigualdad de oportunidades, ¿no? Y creo que yo
sobre educación pediría eso, ¿no? Igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a educación, porque ya antes de la pandemia, digamos, había una educación diferente en particulares, fiscales, diferente en villas, no sé, y en el centro o en el área rural y en la ciudad, digamos, hay muchas diferencias, ¿no? En el acceso a educación y a la educación que podemos acceder nosotros como sujetos, ¿no? Que se van o que reproducen, ¿no? Las diferencias sociales ya en otros contextos o en otras escalas ya, ¿no? Después. Y creo que en salud igual, ¿no? Más o menos pediría lo mismo, ¿no? Mm, igualdad de oportunidades y un mayor acceso, ¿no? A educación, a salud, ¿no? Creo que por ahí va un poco lo que yo, por lo menos lo que yo trabajaría, ¿no? Es un poco trabajar las desigualdades, ¿no? Entendiendo Bolivia a partir de las diferencias, ¿no? Que tiene cada contexto, cada ciudad, ¿no? Y creo que yo iría por ahí, ¿no? Muchas gracias, Huáscar. Y bueno, para ir concluyendo, que ha sido realmente muy agradable poder conversar con ustedes, tal vez en un minutito, Tatiana, nos puedes decir algunas conclusiones de que te llevas de esta conversación que hemos tenido, que me pareció muy interesante. Bien, muchas gracias, Bernardo, a Huáscar y a Rodrigo por sus inspiradores trabajos y las reflexiones profundas de Luis Salim también en este espacio. Ha sido muy grato compartirlo con ustedes y me llevo reflexiones bien complejas sobre la realidad, sobre los desafíos que nos ha planteado la pandemia, sobre estos desafíos de vadear la tormenta, vadear las dificultades y, como lo había dicho hace un momento, también me llevo la resiliencia del boliviano, que a pesar de todos estos obstáculos que se presentan a diario en su realidad, siempre busca la manera de superar, de pasar estos desafíos de la mejor forma, ¿no? Y sin embargo, creo que también nos deja una tarea pendiente en cuanto a nuestro ejercicio ciudadano de poder mirar esta realidad y pensar en las maneras apropiadas de gestionar, de pedir, de generar los espacios de intercambio con quienes van a administrar la cosa pública para que esta situación nunca más se repita en el país, ¿no? Que los bolivianos no tengamos que vivir con la angustia de que no hay una aspirina en la farmacia o que me tengo que arriesgar para alimentar a mi familia, ¿no? Entonces, creo que esas son las reflexiones que me llevo y les agradezco infinitamente por este espacio. Gracias, Tatiana. Y Luis Salim, igual una pequeña conclusión sobre lo que hemos podido conversar. Sí, no, ha sido bastante interesante y de verdad, como sociedad científica nos interesa mucho integrar perspectivas. Personalmente, y creo que también eso lo compartimos con el resto de mis compañeros de la sociedad, o sea, nosotros aprendemos de todo. Es decir, no vemos la educación como el simple maestro, el docente que nos enseña, ¿no? Nuestro padre o madre. O sea, realmente se aprende de todo. Y aquí, Rodrigo, clamo porque todos hagamos lo que Rodrigo hizo en un vídeo, ¿no? Es preguntar a la caserita, a la que conocemos, preguntar a tal persona, a mi creo con el que se nos saludamos. No sabéis lo rico de verdad que es escuchar esas experiencias, porque ahí veis la otra perspectiva. No solo la veis, la entendéis. Una cosa es cuando os lo cuentan de alguna u otra forma en las noticias, pero otra cosa es cuando la veis, cuando de verdad entendemos cómo vive la gente, ¿no? Que la gente muchas veces vivirá mejor o peor que nosotros. Y como país que queremos construir, de eso se trata, o sea, de entender, de empatizar. El ejercicio del voto, en el que ahora nos vamos a subsumir el 18 de octubre, tiene implícita la afirmación de la igualdad de todo boliviano, porque el voto es universal. El voto en sí mismo, que sea universal, reconoce que todos los bolivianos son iguales de por sí, independientemente de su raza, independientemente de su situación económica. Y yo clamo porque tanto que nos venden esto de que votemos, que nos vendan de verdad que somos iguales. Entonces, simplemente, nada, terminar con esa reflexión de invitar a todos a hablar con las personas que nos rodean
Y nada, que por si acaso tenemos un comparador de programas electorales en nuestra página, también quería anunciarlo para las personas que quizá no tengan tiempo, ¿no? Para estrictamente leer todos los programas de todos los partidos. Y nada, para mí es de verdad un placer haber tenido aquí a Huáscar y Rodrigo exponiéndonos sus perspectivas, a Tatiana también su análisis y a ti, Bernardo, por organizarlo. Muchísimas gracias a los cuatro. Realmente es un placer. Ha sido un placer leer sus trabajos. Es riquísimo. Yo recomiendo a todos que después lo vayamos a buscar cuando lo estemos distribuyendo para poder verlo de manera completa. Vamos a encontrar perspectivas realmente muy, muy interesantes. En Bolivia, los jóvenes, la comunidad universitaria reflexiona muy bien. Hay ideas, hay ganas, hay interés de hacer las cosas, hay interés de entendernos, hay interés de encontrarnos. Me llevo realmente las perspectivas de Huáscar y Rodrigo, decir, no hay que satanizar al otro, hay que encontrar al otro. Creo. Hay que abrir esas puertas para ir a encontrarlo, para sentirnos iguales, como decía Luis Salim. Y eso no es un labor de quien tiene privilegio, de quien está excluido. Como si en algún punto tenemos que encontrarnos y sabernos iguales, ya sea en el voto, ya sea en la calle, ya sea en estas crónicas que hemos escrito. La idea es esa, tal vez librar un poco el prejuicio y empezar a construir esa ciudadanía. Y eso es un trabajo de todos, no es un trabajo de algunos solamente. Gracias a todos por este encuentro, me siento muy, muy, muy agradecido por su presencia, por su ayuda, Tatiana, Luis Salim, y de nuevo felicidades y muchas gracias a Huáscar y Rodrigo. Con esto daríamos por concluido la sesión del día de hoy. Invitarlos a las sesiones de los siguientes días. Serán a las 8 de la noche, excepto el día de mañana. El día de mañana estaremos a las 18:45, 6:45 de la tarde. Estaremos comentando dos crónicas audiovisuales, una que se llama Bolivia siglo 30, que es la primera, salió primera en crónica audiovisual, y Elecciones entre la transición y la pandemia, que ha salido también, que ha salido segunda, y tendremos como invitado especial a Ángel Careaga, que es, bueno, un periodista muy renombrado, se lo conoce mucho, que está haciendo mucho análisis en muchos ámbitos, en cultura y en política. Bueno, pues todos bienvenidos al día de mañana, 18:45, solo por el día de mañana, y martes, miércoles, jueves, tendremos a las 8 de la noche. Seguiremos comentando varias temáticas que han confluido en este concurso. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.